Amén y amén. Estamos, hermano, estudiando una porción en el libro de Romanos. Nos habíamos quedado la vez pasada hablando, hermanos, sobre unos textos muy importantes en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma. Y vamos, hermano, a abrir entonces el libro de Romanos, capítulo número 1, y vamos a empezar a leer desde el verso número 18. Aunque habíamos hablado acerca de algunos aspectos, más sin embargo vamos a leer, hermanos, estos versículos. Romanos capítulo 1, verso número 18. Estamos, hermano, haciendo una comparación con nuestro estudio del libro Apocalipsis, donde vimos, hermano, en la última trompeta que se da cuando la palabra de Dios, hermano, hace referencia de que a pesar de todos los juicios que habían estado aconteciendo, hermano, en el mundo y en los hombres, a pesar de todo eso, los hombres no procedían al arrepentimiento, sino que más bien insistían en su caminar, hermano, inicuo, en rebelión con Dios, y estamos para ello haciendo una comparación con lo que Romanos nos habla para entender qué es lo que está pasando en la conducta del hombre. Entonces, Romanos capítulo 1, hermano, verso 18, dice la escritura de la manera siguiente: porque la ira de Dios se revela, es decir, se manifiesta, se da a conocer desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas que por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusa. Entonces, aquí nos habíamos quedado la vez anterior haciendo énfasis, hermano, que lo que nosotros, lo que podemos nosotros conocer de Dios, en primer lugar, hermano, se hace manifiesto a través de la creación. Cuando dice la escritura, hermano, que las cosas invisibles de Él, ¿qué cosas? Bueno, Dios es un Dios invisible. Es un Dios invisible. ¿Qué es? ¿Qué entendemos nosotros por invisible? Sería una buena pregunta. Interesante. No se puede ver, no se puede tocar. Bueno, no se puede tocar con estas humanamente, exacto, y no se puede ver, ¿verdad? Humanamente. No es que Él se haga invisible. El Señor, cuando nos hizo a nosotros, nos hizo con una visión, ¿verdad? Con un ojo, con un órgano, hermano, que no lo podemos verlo a Él de esa manera. A menos que, hermanos, ¿cómo? Exacto, a menos que Dios, ¿verdad?, altere el funcionamiento, ¿verdad?, normal que tienen los ojos, y entonces se produzca una visión y podamos ver, ¿verdad?, lo que con los ojos naturales no se puede ver. Entonces, lo mismo ocurre con el oído. Dios tiene que alterar, ¿verdad?, el funcionamiento normal que hay en el oído, hermano, para que entonces nosotros podamos oír la voz de Él. Es decir, Dios tiene que trabajar, ¿verdad?, de una forma
sobrenatural en ese momento para escuchar la voz de Él. Tiene que trabajar, hermano, en los ojos en ese momento para verlo a Él. Tiene que, hermano, trabajar en el sentir, ¿verdad? Hermanos, en los nervios de la piel de nuestro cuerpo para poder tocarlo en nuestras manos, para poderlo tocar. Tiene que trabajar de la misma manera. ¿En qué otra forma, hermano? En nuestro cerebro, ¿verdad? Nuestro cerebro, para poder, hermano, comprender, hermanos, la palabra de Dios. Porque, hermanos, la palabra de Dios no se puede discernir, ¿verdad?, con los pensamientos humanos. Usted no puede, hermano, en la regla, ¿verdad? En la regla del hombre, 2 más 2 es 4. ¿Sí? Pero en la regla de Dios, 0 más 0 puede ser 4. Es decir, de la nada puede salir un 4. Eso es en la regla de Dios. Entonces, hermano, en nuestras escuelas no nos enseñan eso, o en las casas, en ningún lugar le enseñan eso. Más sin embargo, el hombre ha tratado de crear, ¿verdad? De esa misma manera, algo similar. Por ejemplo, en las matemáticas hay una función que se llaman los números imaginarios. ¿Se recuerdan? Que se representan con ¿cómo? Con letra, y especialmente hay una letra I. Me imagino que es la imaginación. Me imagino yo que es la imaginación. Pero con la letra I se representa el número imaginario. Es decir, yo puedo tener un número aquí y aquí desconocer un número. Pero el producto necesito que sea tal. Entonces, este número imaginario me lo voy a imaginar, que sea 5, 10, 20, 50, 1,000,000, de manera que me dé a lo que yo quiero llegar. Entonces, ¿verdad? El hombre se imagina y supone, ¿verdad? Y de ahí vienen entonces los pronósticos. De ahí vienen los pronósticos, hermano. Por ejemplo, cuando se ponen las tormentas, ¿verdad? Y entonces viene el pronóstico y dice, esta tormenta va a caer agua azul. Entonces la gente espera que caiga agua azul, ¿verdad? Pero ¿dónde salió esa agua azul? ¿Verdad? No es que alguien se puso a ver, será verde, amarilla, a ver, pongámosle azul, ponerle azul, pues, y lanzar el pronóstico para toda la nación. Hermano, no es así, sino que hay fórmulas matemáticas, ¿verdad? Que, hermano, recoge datos, ¿verdad?, de los años anteriores, suma, resta, multiplica, ¿verdad? Hace proyecciones y hace escoge, ¿verdad?, no la de arriba ni la de abajo, la de en medio, y entonces de ahí sale el pronóstico. Entonces, cuando se da cuenta uno, pues que el agua no cayó agua azul, sino que cayó del mismo color de antes. Entonces viene uno y dice, esos pronósticos de esa compañía no sirven. Pero la compañía dice, mire, disculpe, ¿verdad? Pero en realidad es que la computadora, ¿verdad?, tiene unas fórmulas y hace suposiciones, y esa suposición es la que entonces nosotros, ¿verdad?, tratamos de usarla para prevenir. Entonces, hermano, aquí hablando, ¿verdad?, volviendo al verso número 20, hermano, lo que nosotros no conocemos, no vemos, no entendemos, no comprendemos de Dios, pudiera ser entonces para nosotros una excusa para decir, yo no necesito creer en Dios. Pudiera ser una excusa. Dios a mí no me habla. Pudiera ser una excusa para que usted se vaya de la iglesia. ¿Sí? Pudiera ser una... Dios a mí, yo no le intereso a Dios. Pudiera ser una excusa para que usted se vaya de la iglesia, o usted no adora a Dios, o usted no le interesan las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pudiera ser una excusa válida. Pero aquí Romanos nos está diciendo lo siguiente. Lo que nosotros no vemos de Dios, lo que nosotros no oímos de Dios, lo que nosotros no comprendemos de Dios, es decir, lo que nosotros no podemos percibir de lo invisible que hay en Dios, y que podemos nosotros utilizar esas cosas como una justificación para que entonces yo diga, me voy, no creo, es mentira todo lo que dicen de Dios. Para no tener validez en eso,
Entonces Romano dice, lo que es invisible de Dios se hace visible en primer lugar, fíjese, en primer lugar, en la creación de Él. Entonces, por eso es que entonces ahí al final del verso número 20 dice, de manera que tú, hombre, no tienes excusa. Es decir, tu argumento no es válido. Porque lo que nosotros no percibimos de Dios, lo que no comprendemos, lo que no vemos, ¿verdad? Dice aquí Romanos, no es casi necesario. Porque hay algo que es importante y que a través de eso se da a conocer lo que no se mira de Dios, se da a conocer visiblemente. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? En la creación de Él. Ahora, alguien puede decir, no, yo en la creación no creo. Que sea otra cosa mejor. Algo como quien dice, ¿verdad? Que en este momento aparezca un tomate, aparezca una manzana, aparezca una sandía. Ahí sí entonces voy a creer. O sea, el hombre, hermano, se presta a ese tipo de hermanos, de presentaciones, como para poder decir, sí, ahora creo. ¿Se recuerdan de Tomás? Del hermano Tomás, ¿verdad? Siendo discípulo del maestro, estando con él 3 años, hermano, en ese instituto bíblico de 24 horas. Y de que después, hermano, se graduó, le pusieron la toga, ¿verdad? La vestimenta, el traje, se graduó con el diploma, hermano, después de estudiar. Y al final venga a decir, hermano, que no creía en él. ¿Y cuál fue la condición para creer en él? Bueno, si no meto mis manos donde, ¿en qué costado fue, hermano? Derecho. ¿Y qué pasó en el costado derecho? ¿Se recuerda que el soldado le lanzó una lanza? ¿Para qué? Para que se terminara de morir. Supuestamente, ¿qué era lo que hacían para que murieran los que crucificaban? Les quebraban los huesos. Y los ladrones que estaban muertos, les quebraron los huesos a ellos. Pero a él no se los quebraron. ¿Por qué? Estaba profetizado, hermano, de que decía la escritura, ni uno de esos huesos será quebrado. Y se cumplió. Y entonces, hermano, ¿qué hicieron? Le pusieron una lanza. Y cuando le pusieron la lanza en su costado, brotó agua y sangre del cuerpo de él. Entonces, hermanos, la escritura dice, ¿verdad? Él murió. Y se supone que en la lanza tuvo que haber una herida. Y el hermano Tomasito dijo, ¿verdad? No creeré en él que ha resucitado. Bueno, Tomás esperaba que el Señor iba a resucitar con el mismo cuerpo. Y que iba a resucitar con la misma herida. ¿Qué concepto de Tomás? De la resurrección, como él se la imaginaba. Nosotros decimos que un fulano resucita, bueno, va a resucitar jovencito, sin caries en los dientes, sin enfermedades, fuerte, vigoroso. ¿O cree que van a resucitar ahí todo enfermo, ahí todo, ahí cojo, ¿verdad? Débil. No, Tomás se lo imaginaba, hermano, que iba a tener el mismo cuerpo. Y dijo, ¿verdad? Él, no voy a creer hasta que mis manos toquen, me entren en el costado de él. Y también, hermano, en las manos del Señor, ahí estaban los clavos que, hermano, habían atravesado la mano de él. Y dijo, ¿verdad? Y que mis dedos, ¿verdad? No los meta y que pueda mi dedo atravesar la mano de él donde atravesó el clavo. Hasta entonces voy a creer. Y qué terrible, hermano, que lo dijo él en una reunión y a la siguiente reunión va apareciendo el Señor. Y lo primerito que le dijo fue, Tomás, ven para acá. Lo primerito, hermano. Ni les dijo, ¿verdad? Dios les bendiga, ¿cuánto recogieron de ofrenda hoy? No, nada de eso.
Lo primerito que le dijo fue: Tomás, ven para acá. Mete tu dedo en mi mano y mete tu mano en mi costado. Y en ese momento Tomás, ¿verdad? Como muchos que somos así, inmediatamente se postró, hermano, y le dijo, ¿qué le dijo Tomás? Esas son cosas que tienen que estar a flor de labios, hermano, en nuestra boca. Si alguien nos dice, ¿cómo dice? Usted me va a enseñar a mí que Jesús resucitó y usted que estuvo presente, pues, ahora cuénteme. Y empieza usted ahí. No me acuerdo ahorita, pero espérate, ya te voy a contar esto. Déjame nomás que lea la Biblia. Y yo te cuento ahí, leyendo y a ver qué se me quedan las cosas. ¿Qué? ¿Qué le dijo Tomás en ese momento al Señor? Si ustedes cuentan la resurrección del maestro, no les van a creer. ¿Qué le dijo Tomás? ¿Qué dijo Tomás? ¿Cuál fue la palabra? ¿Eh? A ver, ¿vamos a tomar un café? Lean pues, lean. Voy a traer un café allá abajo. ¿Qué le dijo? ¡Ay! Señor mío y Dios mío. Y en ese momento le dijo el Señor, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el Señor entonces? Sí, Tomasito dijo, ay Señor, mío y Dios mío. Entonces entonces el Señor le dijo, bueno, le dijo, ven, mete tu mano en mi costado, toca el hueco en mis manos. Sé creyente, le dijo, y no incrédulo. Sé creyente y no seas incrédulo. Y ahí le dijo, bueno, bienaventurados los que, ¿verdad? Sin ver, creen. Y nosotros que hemos visto, ay Señor, ¿por qué no estuve ahí para creerte? Porque casi no te creo. Interesante el comentario de Tomás. Él, hermano, comprendía que en la resurrección el Señor iba a estar con esas marcas que hicieron con él. Hermano, por eso es que cuando en Apocalipsis vemos, hermano, el trono, el que está sentado en el trono, vemos a los 24, hermano, ancianos, vemos a los 4 seres vivientes, vemos una multitud de ángeles, hermano, ¿y a quién más vemos ahí? Al Cordero, ¿cómo? Inmolado. ¿Qué es un cordero inmolado? Imagínense, hermano, que yo voy a pintar entonces aquí, ¿verdad? El libro de Apocalipsis, tengo que pintar hermano, el gran trono blanco, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, la multitud de ángeles, hermano, adorando, exaltando el nombre de Dios. Pero también tengo que poner ahí, hermano, el cordero inmolado. ¿Cómo lo voy a poner, hermano? Es decir, ¿verdad? Tendría que ir a buscar a un cordero, los que fueron con nosotros allá el sábado pasado. Y a un hermano le dije, mire, ve al cordero. Imagíneselo. ¿Ya se lo imaginó? Ahí está enfrente de sus ojos, sí. Entonces, mire, agárrelo, maltrátelo, que le sangre, golpéelo en la cabeza, en los pies, en el cuerpo, arránquele aquí, arránquelo allá. Ahora agárrelo y póngalo. Ahí está. El cordero, sí es el cordero, inmolado, maltratado. El cordero inmolado. Interesante. Todo lo mira, hermanos, muy bonito, pero al fijarse en el cordero, Dios mío, pobrecito el cordero, no está ahí para que dé lástima. Esa parte, esa presentación de cordero inmolado, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Está tipificando la muerte, el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado. Su sangre preciosa nos limpió. Entonces, hermano, dice aquí la Escritura que las cosas, hermanos, invisibles de Dios fueron manifestadas en primer lugar. Si a usted le dice, hermano, a ver, demuéstreme que Dios existe, ¿qué le va a decir usted?
bueno, no le voy a decir la madre de la naturaleza, dígale, la creación. Fíjese, es interesante que la madre naturaleza, ni la naturaleza, ni la prima naturaleza, ni la sobrina, nadie de las naturalezas, hermano, son términos bíblicos. El término bíblico es la creación. Ahora, ese término, la creación, no se ocupa afuera, se ocupa nomás aquí en la Biblia. Si allá afuera, ¿verdad?, ocupan la creación, entonces estarían atestiguando la palabra de Dios, pero no la quieren atestiguar. Entonces tienen que cambiar el término. Entonces la madre naturaleza. Entonces nosotros como somos cristianos, vea, adentro y afuera, adentro ocupamos la creación y afuera la creación, ¿verdad? Así. Nos va a costar, ¿verdad? Pero estamos aclarando ese detalle. Entonces, hermano, en primer lugar, la creación. Y en segundo lugar, espere. En segundo lugar, ¿qué usted, verdad, utilizaría para demostrar que Dios existe? Ya casi, hermano, ya casi. Bueno, nosotros mismos estamos incluidos en la creación, ¿verdad? Y el que está preguntando también está incluido en la creación. Pero en segundo lugar, ahí está, ¿verdad? Yo diría el ejemplo, el testimonio, yo diría lo que el Señor le dijo a aquel hombre que había estado viviendo en los sepulcros, el endemoniado de Gadara, el endemoniado gadareno, ¿verdad? Que el Señor le dijo, ve y cuéntales, después que lo había salvado y le había sacado legiones de demonios, hermano. ¿Cuántos demonios, a cuántos demonios, cuánto es el número de demonios que caben en una legión? Sin límite, hermano. No tiene número. Se imagina demonio de mentira, el demonio de perversión, el demonio, hermano, de ira, el demonio, hermano, de hipocresía, el demonio, hermano, hermano, cuánto de, hermano, imagínese cuántas maneras, hermano, el diablo puede manifestarse y que toda esa barbaridad, hermano, de demonios, de legiones estaban en ese tipo, en ese hombre. Y el Señor lo sacó, hermano, lo dejó limpio y le dijo, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Y nosotros, hermano, que peleamos con un pecado nuestro, con dos pecados, y medio pecadito, vamos ahí con 20 años arrastrando a la iglesia, hermano. Y este hombre, hermano, con una legión, hermano, es que, hermano, cuando el poder de Dios se desata en su plenitud, hermano, no hay diablo que lo resista. No hay infierno que lo resista. Por eso que el Señor dijo, hermano, que las puertas del infierno no prevalecerían contra, hermano, el avance de la iglesia del Señor. Así que, hermano, cuando usted esté luchando con algo, una enfermedad, diga, nombre del Señor, fuera. Soy libre, soy sano. No hay atadura, no hay perversión. El Señor me ha rescatado las tinieblas. No hay ningún pecado tendrá posesión sobre mi cuerpo. Nunca, jamás. Repréndalo en el nombre del Señor. Y usted va a venir bien gozoso a la iglesia. Y cuando le digan, mire, me duele la canilla, hágase un lado que voy a orar por usted. Enfermo. Y entienda en el nombre de Jesús que el Señor murió por nuestros pecados. Y llora por esa persona. Canilla, pierna, lo que sea. Brazo, pelo, cabeza, oreja, hermano. No hay nada que se pueda, hermano, comparar con el poder de Dios. Es interesante, es muy interesante, hermano, cómo, ¿verdad? La creación, nuestro testimonio. Hermano, les pregunto, si nosotros salimos a testificar, ¿nos creerían? Qué triste, amén. Eso es para saltar de la banca y caminar, ¿verdad? Con alegría. Claro que sí, hermano, claro que sí. Pues entonces, verso 21, sigamos leyendo. Verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, fíjese, mire, pues ahora Romanos se está partiendo, ¿verdad? Que ellos están viendo la creación y entonces al ver la creación,
automáticamente, ¿verdad? Ya hay una evidencia de que Dios existe. Ellos mismos, siendo parte de la creación, automáticamente ya hay una evidencia, hermanos, de que ellos, ¿verdad?, son testimonio vivo de la creación de Dios. Ahora, que ellos no se lo aceptan y que no lo creen es otra cosa. Pero que está, está. Y como está, ¿verdad? No puede negarse, no puede borrarse, no puede alterarse, cambiarse. Ya está, ya está, ya está. El ateo puede decir soy ateo, no creo en Dios, pero por más argumento que hagas, tú eres creación de Dios. Por más que el hombre, ¿verdad?, quiera morir, mi hermano, con los labios cerrados y no pronunciar nunca la palabra Dios, aunque sea así, ¿verdad?, él es creación de Dios. Dios lo hizo. Entonces, automáticamente con eso, hermano, automáticamente con eso, ya hay una evidencia de que Dios existe. Para que eso no se diera, hermano, usted tendría que venir de otra constelación, de otro mundo, en una nave espacial, caer en la tierra, abrirse la puerta, ir saliendo, pum, 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 con unos dos ojos aquí arriba, ¿verdad?, y unos dedos bien largos y con unos ojos amarillos, ¿verdad? Y decir, yo no soy creación de Dios, yo me creé en otra parte del universo lejano, con una voz bien rara. Esa sería la única manera, hermano. Pero como no existe eso, nomás en las películas de la televisión, entonces automáticamente, hermano, cualquier ser humano tiene la evidencia y el sello de que es parte de la creación de Dios. Ahora bien, entonces dice, verso 21, pues habiendo conocido a Dios, estamos partiendo de ahí, habiendo entonces ahora automáticamente entendido de que la creación de Dios es la primera evidencia de que Él existe y que tú, siendo entonces creación de Dios, ya eres parte, ¿verdad?, de que Dios se ha manifestado. Dice aquí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Usted quiere conocer, hermano, la conducta del necio? Del que insiste en su necedad. Léase el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios usted va a encontrar, hermano, exactamente. Comience del capítulo 1 y termine con el capítulo 31. No me vaya a leer el capítulo 32, ni el 33, ni el 34, ni el 35. Nomás del 1 al 31. Amén. ¿Habrá alguien que quiera leer el capítulo 32? Para que lo traiga en la siguiente día miércoles para comentarlo en el estudio de la palabra de Dios. ¿Alguien quiere leer el capítulo 32 del libro Proverbios? Sí, todo el capítulo 32. ¿Todos o todo el capítulo 32? ¿Quién quiere leer el capítulo 32 del libro Proverbios? Ok, resuma entonces. ¿Todo el libro de Proverbios o capítulo 32? ¿Quién quiere leer entonces el capítulo 33? Levante la mano. ¿No quieren leer la Biblia? No existe. Muy bien, gracias. No hay, hasta el 31. Entonces, entonces, vamos, fíjese, vamos a leer del verso del capítulo 1 hasta el 31. Hermano, léase y usted va a encontrar el necio dice esta cosa, el necio hace esta cosa, el necio. Y una de las partes del necio que a mí que me encantó el libro de Proverbios es de, hermano, y yo les conté que aunque usted agarra aquella piedra que se ocupa, bueno, me acuerdo que había una piedra así y que se molía el maíz,
esa piedra? Piedra de moler, ¿verdad? Piedra de moler. Dice, aunque agarres al necio y lo pongas ahí, ¿verdad? En lugar de la masa, no va a ser tortilla, puede ser tortilla de necio. Ponga al necio ahí y agarra la piedra y le dé. Dice, el necio nunca saldrá de su necedad. Es que el necio no se puede tratar con él. No se puede, no se puede. Entonces, hermano, dice aquí la Biblia, profesando ser sabios se hicieron necios. Es decir, hermano, ¿cuál fue el error de estos hombres? En primer lugar, conociendo a Dios, fíjese, conociéndolo a Él, en primer lugar, decidieron no glorificarlo. Uno. Dos, no quisieron darle las gracias a Él. Una de las cualidades en la boca del justo, del Hijo de Dios, es que de los labios de Él salen palabras que glorifican el nombre del Señor. Salen palabras que le da gracias al Señor. Son cualidades del justo, no son cualidades del necio. Hermano, nosotros por ejemplo podemos tener un servicio, hermano, muy bonito. Y no piense que los necios que estén en ese culto van a estar glorificando el nombre del Señor. No lo van a hacer. No piensen que ellos van a estar diciendo, Señor, gracias porque me trajiste a este templo. No lo van a decir. ¿Por qué? Porque eso no es cualidad, hermano, de los labios de ellos. Son cualidades de los justos, no de los necios. Y aquí dice la Biblia, hermano, que ellos pretendiendo, ¿verdad? ¿En qué se perdieron? El necio, ¿en qué, hermano? ¿De qué hace uso para perderse él mismo? De las ideas. De las ideas. De las ideas. ¿Cuántos hombres, hermanos, que en las escuelas se miran como hombres, hermano, dotados de inteligencia? ¿Y cuál ha sido la gran inteligencia que han tenido? Simplemente porque crearon una estructura de argumentos que van en contra de la creación. Entonces, y ellos a ellos los agarran y los ponen en los libros de las escuelas, hermano, y que se enseñen hasta llegar a la universidad. Y podemos mencionar muchos, hermanos, hombres, filósofos, hermanos, muy famosos. ¿Y cuál fue su argumento? Que estaba en contra de la creación. Y entonces, ¿verdad? ¿Qué fue lo que él utilizó? No utilizó experimentos. Lo que utilizó fueron las ideas, los argumentos, los pensamientos. Y es lo que está diciendo aquí. Sus razonamientos, su forma de pensar, ¿verdad? Muy bonita, muy estructurada, pero todo lo que hicieron fue en contra de la creación de Dios. Entonces, ahí dice la Biblia, hermano, a esos hombres hoy en día, ¿cómo se les llama? Bueno, se les llaman personas que les dan premios Nobel, ¿verdad? Por el argumento, por la fama, hermanos, por la ciencia, hermano. Pero aquí la Biblia le da un título. ¿Cuál es el título? De necio. Es el título. Ellos tienen un título en el mundo, pues también en el reino de los cielos tienen un título, es de necio. Dice aquí, hermano, que profesando ser sabios, se hicieron necios. Y verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, que es incorruptible. ¿Qué significa la palabra incorruptible? Lo contrario. Que no se puede corromper. Incorruptible, que no se puede corromper. Corrupto, que se puede corromper. Entonces, incorruptible, que no se puede corromper. Entonces, cambiaron la gloria de Dios. La gloria de Dios no hay, hermano, no se puede corromper. La gloria de Dios, del Dios incorruptible, la cambiaron. ¿A qué? La cambiaron en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, hermano, el razonamiento de los hombres
la gloria y la gratitud que tenía que darle a Dios, no se la dieron. Entonces, la imagen de Dios la trasladaron y la pusieron ¿en qué cosas? En las aves, en los animales, en la misma figura del hombre. Es decir, lo que era santo lo trasladaron, hermano, a lo inmundo, adorando, hermano, animales, adorando cosas, árboles, adorando montañas, los montes, adorando, hermano, el sol, adorando aquí, pero hermano, adoraban, buscaban dónde adorar, pero menos en la persona de la divinidad. Y eso es, hermano, por la forma de razonarse, hermano. Pero ¿dónde comenzó el problema? Se dio ahí, se manifestó en el razonamiento, pero ¿dónde comenzó el problema? ¿Dónde comenzó el problema? Sí, algo sucedió, pero ¿qué fue lo que pasó? Antes de manifestarse la oposición a Dios, ¿qué fue lo que pasó anteriormente? Hermano, dice aquí la Biblia que conociéndolo primero, decidieron voluntariamente, no lo voy a hacer. ¿Qué era lo que Dios pedía? ¿Qué era lo que Dios pedía según Romanos? Que le dieran gloria a Él. Y en la gloria pues va la exaltación, va la alabanza, va, hermano, el honor. Es decir, esa parte que el hombre le tenía que dar a Dios, ellos decidieron voluntariamente, no lo voy a hacer. Y dice más, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también, eso quiere decir que Dios no se quedó de brazos cruzados. Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ahí viene una lista además. Ahora, oiga lo que le voy a decir. Yo siempre he insistido desde que yo estoy predicando en esto que les voy a decir. Y a veces la gente no me lo cree. No se lo traga. Esto es para que se lo trague. Sin vaso de agua. Así. Mire. Eso quiere decir que se lo va a tragar. Dios le está hablando a él, mire. Mire, ni lo había visto él. Esto es, hermano, para tomárselo con agua. Sí, porque a la gente no le parece, no le parece, y no está de acuerdo. Pero yo estoy utilizando, hermanos, Romanos, y esta es la parte que a mí más me gusta hablar. Cuando yo menciono lo que les voy a decir en este momento. Muchas veces nosotros, hermanos, en la iglesia, no entendemos por qué el hermanito es así, porque la hermanita es así. No lo entendemos. Y no comprendemos, ¿verdad? Por qué se le habla, se le dice, se le muestra, ¿verdad? Se le ora. Y no comprendemos por qué la persona no reacciona. Vemos, hermano, que la gente entra, hermanos, ¿verdad? Con una sonrisa, a ver qué se lleva de aquí en la iglesia. Las ventanas, el techo, las lámparas, el equipo de sonido, las bancas, hermano, los micrófonos. La gente siempre que entra a la iglesia entra con esa mirada. Ay, qué bonito, las bocinas tan bonitas me las voy a llevar. Yo tengo años de estar en la iglesia y la gente piensa siempre así.
Y nosotros decimos, ¿por qué el hermano? ¿Por qué la hermana? ¿Por qué el fulano? ¿Por qué la fulana? Y es que se miraban tan santos. Tenía una cara y unos ojos como de asolapado, como de cuervo asolapado. De maleante, dice la hermana. Y uno dice, ¿y por qué? Porque uno no entiende. Y uno se queda, hermano, como confundido. Pero mire, no se confunda. Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, nos da la clave, la llave para entender las cosas. Hermano, en primer lugar, las cosas, hermano, el Señor puso un principio y dijo, lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Si yo en este momento paso por los corazones de cada uno de ustedes, revisando la cosecha, la producción que hay en su vida, y entro a las bodegas donde se guarda, hermanos, el cultivo que se ha recogido de, hermanos, de lo que se obtuvo de la tierra, y veo esas bodegas al abrir la puerta vacías, o encuentro, hermano, al abrir las telarañas, encuentro polvo, encuentro, hermano, maquinaria, equipo de agricultura oxidado, arruinado, quebrado. Como una vez, hermano, el Señor me mostró a mí que iba a ir a una iglesia y me mostró cómo estaba el altar de esa iglesia. Me mostró así el altar, hermano, polvoso, lleno de telarañas, todo esto. Y cuando yo me asomé, hermano, al ver allá a la parte de atrás, vi todos los instrumentos musicales quebrados, polvosos. Tenían, hermano, cosas viejas, basura encima. Y el Señor me dijo, mira cómo está el altar. Ahí vas a ir a ese lugar. Hermano, cuando nosotros vemos en las personas actitudes, hermano, extrañas a la palabra de Dios, la mejor pregunta para comprender es, ¿qué es lo que esta persona ha hecho para estar así? Ese principio, hermano, que le estoy diciendo, lo ocuparon aquellos fariseos, aquellos hombres, hermanos, que le dijeron a aquel ciego, bueno, ¿y este ciego por qué está así? ¿Quién fue el que pecó, él o los padres? ¿Cuál era el principio que ellos estaban utilizando? El principio que ellos estaban utilizando era, hermano, de que las cosas que había en él no eran así por así. Algo había sucedido en el tiempo pasado para que él estuviera en esa condición. Ahora, el Señor les mostró a él otra cosa. Les dijo, no, es que este no nació en pecado, ni los padres pecaron. Este está ciego para que el poder de Dios se manifieste y lo sane enfrente de ustedes. Bueno, era un caso especial. Pero la parte común era, bueno, este está así. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Aquí han venido muchas personas, hermano, a pedir oración por muchas cosas que están pasando en su vida de una manera extraña. Pero cuando nosotros nos trasladamos al tiempo pasado de ellos, y le estoy hablando de un día, 2 días, 3 días, de 4 días, ¿sabe dónde han estado? Han estado, hermanos, consultando a los brujos. Entonces, el hecho de que ahora usted esté estorbado en el espíritu
¿verdad? Y que ahora esté viendo sangre en la casa y que esté viendo sombras en la casa y que esté viendo que no puede dormir y que está teniendo temores, hermano, de esto y lo otro, y que están sucediendo cosas que se mueven, ruidos que aparecen en su hogar a medianoche, en la madrugada, cuando está solo. Es decir, eso no es así por así. Algo ha pasado anteriormente. Y lo que ha pasado anteriormente, ¿verdad? Ha sido una manifestación clara, una oposición clara. Después de conocer a Dios, le dijeron no. Y esas personas aquí las hemos visto en la iglesia. Y aquí las hemos visto, ¿verdad? Cómo se han opuesto, hermano, a la obra de Dios en sus vidas, no a la iglesia, en sus vidas. Literalmente han dicho no. No quiero orar, no quiero entregarme, no quiero reconciliarme, no quiero venir a la iglesia, quiero seguir viviendo así. Entonces las consecuencias, hermano, después de decirle no al Señor, vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias. Hermano, Dios no está jugando con nosotros. Nosotros sí jugamos con Él. Hoy le decimos sí, Señor. El otro día, dentro de 2 días, le decimos, ay, perdóname, pero yo no. La respuesta es no. Hermano, a los 4 días venimos, está bien, pues Señor, sí. Y estamos sí, no, sí, no. Bueno, Dios es un sí y un no y se acabó. Ese es el carácter de Dios. Esa es la manera de Él. Esa es la forma, hermano, como Él trata a las personas. Y Él, hermano, es parejo con todo. Lo es conmigo, lo es con usted, lo es con todos. Y la gente piensa, me voy a cambiar de iglesia porque aquí las cosas son diferentes. Allá hay otro Dios diferente. Primo hermano del otro donde estaba la otra iglesia. Y este sí me va a aceptar todo. Mentira. Esa es la imaginación del necio. No del justo, porque si usted es hijo de Dios, esté aquí, en China, en Canadá, en el sur, en medio, en la luna, donde sea, el Dios será siempre el mismo Dios. Pero los que estamos en el vaivén, mi hermano, en el sí y el no, y el que me gusta, no me gusta, en el que voy a pensarlo y voy a ver qué resulta, mañana le aviso, deme 4 días, vamos a ver qué pasa, según sea como esté, así le digo, permítame, después le cuento. Hermanos, esas personas están jugando con el Señor. Y Dios, hermanos, no crea que porque usted está diciendo deme 4 días, Dios se va a sentar, bajará una silla y se va a quedar así. 4 días esperándolo a usted que tome una decisión. No, Él no es así. Él no es así. Usted puede ir a una oficina y decir, mire, tengo que hacer un trámite, deme 10 días. Y yo rezo, sí, muy bien, está bien. Llene aquí que va a rezar dentro de 10 días. Dios no es así. Él es hoy. Si oyeres hoy su voz, hoy. Si oyeres hoy su voz, ahora es el tiempo aceptable. Dios actúa de esa manera. Hoy es hoy, ahora es cuando necesitas tomar la decisión. Hoy, ya, ahorita, en este segundo. Pero nosotros decimos, no, mucha presión, no, hay que pensarlo, es que las cosas de Dios son tan altas y hay que uno meditar. Olvídese. Lo que quiere decir es no, en pocas palabras. Por eso es que dice aquí la Escritura, hermanos, que cuando ellos voluntariamente dijeron no al Señor, entonces Dios inmediatamente tomó una decisión. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? El Señor, hermanos, agarró a las personas. ¿Qué significa entregarlo a la inmundicia? A ver, un ladrón se va a esconder a su casa y le dice, guárdeme que la autoridad me anda buscando. Entonces usted es una persona justa, pero hay un injusto ahí. Entonces usted no se va a poner de acuerdo con el injusto.
Aunque a veces, ¿verdad? Uno entra en tratos, a ver, ¿cómo está la cosa? Pues, ¿tenés ahí algo para compartir? Mitad y mitad porque te estoy salvando. 50 y 50. El hermano, ¿verdad? Propuso un porcentaje. Es el que más o menos así trabaja la cosa. La experiencia habla, dice. Pero justo e injusto. Entonces viene usted y dice, llama a la autoridad. El ladrón está en mi casa. Señor, ¿nos da permiso de entrar? Sí, entren por donde quieran y agárrenlo. Usted lo entregó a la autoridad. Y cuando usted lo entrega a la autoridad no le pregunta a usted, ¿qué quiere que hagamos con él? ¿Lo dejamos ir libre o le damos un juicio justo? Justicia. Hagan con él lo que quieran. No estén preguntando, hagan usted y apliquen la ley. Pero mire, cuando tomemos la decisión le vamos a venir a preguntar. No me estén preguntando ni me busquen ya más. Está en ustedes. Ustedes toman la decisión ahora. No me busquen ya más. Lo entregó a la justicia. Se me está ocurriendo cuando los padres entregan a la novia al esposo. Los suspiros que he oído hasta acá. Estoy tratando de recordar. Los padres llegan con los ojos rojos, tristes, con la hija a entregársela al novio. Y le dijo, ustedes tuvieron esa dicha de no entregarlos. Y se los entrega. Y el padre se le queda viendo con una mirada penetrante al muchacho. A ver si la aguantas. A ver si como me decías que la amabas, que la querías. Hermano, pareciera que en ese momento, yo no sé, yo miro en los rostros de los padres. Hay mucho, alegría, hay preocupación, hay temor, hay una tensión, hay un cúmulo de emociones en ese momento, ¿verdad? Como queriéndole decir, quizás, muchacho, tú no sabes la responsabilidad que estás tomando, pero eso querían ustedes, y estoy a favor de ustedes para que las cosas salgan bien. Hermano, en ese momento, ¿verdad? Le entrega a la hija, se casan. Y cuando surgen los problemas, ¿qué es lo que el padre dice? Bueno, la madre dice, venite para acá, inmediatamente. Pero el padre, hija, él es su esposo. Esposo, ella es su esposa. Entonces empieza, ¿verdad?, la consejería para que logren superar los problemas y que el lazo matrimonial, el lazo conyugal se mantenga firme en ese momento de dificultad. Hermano, pero se lo entregó. Se casaron. Entonces ya no tiene, ¿verdad?, aquella potestad que había anteriormente. Porque ahora es un matrimonio, es un hogar diferente, que toman decisiones. Pueden venir donde los padre, mire, déme una consejería. Pero no es que los padres van a manipular el hogar desde lejos a control remoto.
moviendo los brazos del hijo, moviendo moviendo los pies, moviendo los pies de la hija, ¿verdad? Que le dice para dónde va a ir y para dónde no va a ir. No, ¿verdad? Es otro hogar diferente. Donde el hombre va a formar, hermanos, su concepto matrimonial con la esposa. La esposa va a formar su concepto matrimonial con el esposo, porque son ellos dos los que viven ahí. ¿Por qué será que las hermanas están diciendo amén a todo esto? Entonces, fíjese, el Señor con el necio, hermanos, lo entrega y viene doña Inmundicia y le dice, dame este bandido para acá. Lo agarra del cuello y doña Inmundicia se lo lleva y el Señor le dice, no tengo ya nada que ver contigo. Y el necio se lo lleva a doña Inmundicia arrastrado a pervertirlo cada vez más y más. He tratado de hacer algo cómico y tipificar la parte bíblica cuando el Señor dice, lo entregó a la inmundicia. Entonces ahí podemos ver nosotros que muchas personas, como les decía al principio, oramos, cantamos, le leemos, los visitamos, los traemos, ayunamos y hacemos cuanta cosa hay posible, hermano, en la vida cristiana y no hay ningún resultado. Pero, hermanos, la raíz de eso, ¿sabe dónde está? Está en un punto donde ellos voluntariamente le dijeron al Señor no. Y el Señor no lo tomó como broma, lo tomó en serio. Porque en ese momento que ellos le dijeron al Señor no, el Señor, hermano, en ese momento llamó a doña Inmundicia y se los entregó. Y el Señor no está jugando. Mira, llévatelo 2 días y me lo traes dentro de una semana. No, se lo entregó para no quedarse ya más con esa persona necia. Estar en los caminos de Dios, hermano, es algo tan delicado como usted no se lo ha imaginado. La vida cristiana es algo tan delicado. Porque nosotros oímos palabra de Dios, mucha palabra de Dios, demasiada palabra de Dios. Hermano, leemos la escritura, demasiada palabra, bueno, para los que leen, demasiada palabra de Dios. Y tenemos la voluntad de decir no a esto, sí a aquello. No a esto, sí a aquello. No a esto, sí a aquello. Y entonces, en resumen, les pregunto, ¿todavía seguimos con Dios o Dios nos tiene como necios delante de Él? Porque si nos tiene como necios, entonces es porque Él ya nos entregó a la inmundicia. Y de la inmundicia, aunque quieras salir, ya no puedes. Porque Dios no está rompiendo ese lazo de inmundicia. Ya más. Ya más. Ya no se puede. Hermano, los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de su corazón. ¿Qué es concupiscencia? Pecado, deseo. ¿Qué más? El deseo carnal. Cada uno de nosotros tiene un nivel de concupiscencia porque estamos en la carne. Y cuando nosotros voluntariamente le decimos al Señor no, entonces ese nivel se eleva. Y una vez se ha elevado, no se puede ya remediar. ¿Cuántas personas han estado, hermanos, bien bonitos en la iglesia? En el diaconado, con los niños, en la música. ¿Cuántos hermanos tan bonitos se miraban con su corbata, con su Biblia?
los hermanitos de la iglesia, bien bonitos. Y de repente, de la noche a la mañana, uno los mira destruidos. ¿Qué pasó? Hubo algo internamente que nadie lo vio, ni se enteró, ni se dio cuenta, donde él voluntariamente le dijo no al Señor. Y no importa que tenga, ¿verdad, hermanos, puestecitos, privilegios en la iglesia? De ahí viene la mano de Dios. Y de donde sea, del pelo, de la oreja, del cuello, de la corbata, de la cintura, para afuera, a entregarlo a la inmundicia por haber jugado con el Señor y haberle cerrado las puertas y haberle dicho no. Esa parte del Señor yo la he visto en tantas iglesias por tantos años. Y a veces cuando lo digo, la gente no me lo cree. No me lo cree. Pero cuando uno examina a la persona y se sienta con la persona y empieza a hablar, como el psicólogo, como el doctor, llega a un punto donde voluntariamente la persona dijo no al Señor. Y a partir de ahí, hermanos, las cosas nunca pudieron elevarse en Dios, sino que fueron descendiendo, 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 descendiendo. Y por más que la persona quiere orar, no puede. Por más que la persona quiere que el Espíritu Santo lo bautice, no puede. Por más que la persona quiere, hermano, que el Señor lo sane, lo restaure, le quite el vicio, no puede. Ya no puede. Y todo fue en un momento tan chiquito, tan pequeñito, que le dijo no y se perdió todo. Por eso es que, hermanos, la Biblia aquí dice, ¿verdad?, que en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, verso 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos. Y aquí va una generación mayor, cada vez peor, 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 dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos bendito por los siglos, amén. Verso 26, por lo cual Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también a los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, otra vez, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Verso 29, estando atestado de toda injusticia. Y aquí viene otra lista: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mire que no solamente es la fornicación, el adulterio, van los murmuradores, los detractores, los que están con la mentira, los inventores de mal, los desobedientes a los padres, los soberbios, las contiendas, la avaricia, la perversidad, la injusticia. Una cosa tan chiquita, hermano. Una cosa tan chiquita puede hacer, hermanos, que el Espíritu de Dios se aparte, la gracia de Dios se aparte de uno. Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron, sino que le dijeron no. Entonces, Dios los entregó a la inmundicia y los entregó a una mente reprobada
que con la mente reprobada engañen, inventen cosas que a Dios no le agradan. Y no solamente dice la Biblia, ellos entienden que los que practican tales cosas son dignos de muerte y del juicio de Dios. No solamente ellos lo saben, sino que también se deleitan en practicarlo y juntarse con los que también practican las mismas cosas. Ahora podemos entender por qué en Apocalipsis, por más que Dios da juicio, y después de tanto juicio, hermano, en la trompeta que nos habíamos quedado, viene la Biblia y dice, y esto a pesar de los juicios que han caído, todavía no quieren arrepentirse. ¿Por qué razón? Porque en un momento le dijeron no al Señor y ahí el Señor cerró la puerta. ¿Cuántos casos hemos visto en la Biblia, hermanos? El rey Saúl es uno de esos casos. Pecó contra Dios. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Antes de ese. ¿En qué? ¿Cuál fue la palabra que le dijo el Señor? Iba a ir a la guerra y todo lo que viera, todo, lo iba a quemar, a matar, a destruir. Personas, animales, casas, todo. Pero cuando llegaron, ¿qué fue lo que pasó? ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Dice la Biblia que el pueblo vio a los animalitos, que animales tan gorditos los que hay aquí. Qué grandes, pero estos rebaños y estas vacas, no, si aquí se saca leche todavía. Y entonces fueron donde Saúl, no, llevémonos los animales. Y mira que uno los vamos a matar. Pero Dios le había dicho a Saúl todo. Pero el pueblo incitó el corazón de Saúl para que entonces él consintiera con el pueblo y dijera, sí, como no, llevémoslos. Ese pecado le costó a Saúl. A veces escuchar a las multitudes entre el pueblo no es la mejor respuesta. Porque la respuesta no está en el pueblo, la respuesta está en la boca de Dios. Y Saúl consintió con la gente del pueblo. Y cuando llegó el profeta, ¿cuál era? Samuel. Llegó y dijo, ¿qué es eso? Ese ruido de animales. ¿De dónde salieron esos animales? Digo, es que me traje los animales que estaban bien bonitos y gorditos. Pero es que el pueblo me dijo. Y entonces llegó el juicio de Dios. ¿Cuál fue el juicio que Dios le dio a él? ¿Cuál fue? Galán fuera que le quitaran el reino. Eso casi no, eso no es nada. ¿Cuál fue el juicio que Dios le dio a él? A ver, aquí, lectores de la Biblia. ¿Cuál fue el juicio? Pero así, en palabras sencillas, claras, precisas. No, el que comió con los animales fue, sí, Nabucodonosor. Ya vamos a hablar de Nabucodonosor, pero ¿cuál fue el juicio que Dios le dio a Saúl? ¿Cuál fue el castigo por haber desobedecido a la palabra? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho tantas cosas a nosotros? No. Le quitó el Espíritu Santo. Lo sacó. No más Espíritu Santo. No más Espíritu Santo, hermano. No más Espíritu Santo. Y al no tener el Espíritu Santo, ¿sabe qué pasó? Entonces quedó la puerta abierta. Y vino un espíritu a perturbarlo. Tanta era la perturbación que él tenía, ¿cuál era el remedio que él tenía? Tomaba esas pastillas para el dolor de cabeza, ¿cómo se llama? La aspirina.
café puro, sin cremora. ¿Cuál era el remedio que tenía Saúl? Tenía que mandar a llamar a un músico. Nosotros tenemos, ¿cuántos músicos tenemos nosotros? Así que usted está estorbado, llame a uno de esos músicos. Yo no sé quién estará más bueno, llame a los músicos. Y está el hermano allá. Y si no sale ese hermano, tiene que salir con cualquiera de los músicos. Llamó a un músico para que entonara una alabanza con el instrumento. Y entonces descendía la presencia de Dios sobre Saúl. Amén. ¿Qué pasó? ¿No dijeron amén? ¿Y sobre quién descendía entonces la presencia de Dios? Nada. Entonces, ¿sobre quién descendía la presencia de Dios? ¿Sobre quién descendía la presencia de Dios? Pues cuando los músicos tocan, hermano, la presencia de Dios cae. Cuando los músicos entonan alabanza, la presencia de Dios cae. Bueno, eso dice la Biblia. Y tiene que ocurrir. Si no, pues entonces que se bajen los músicos. Para que entonces tal vez así cae la presencia de Dios. Pero cuando los músicos tocan, cae la presencia de Dios, hermano. Cuando David tocaba, hermano, el arpa y Saúl estaba ahí, ¿sobre quién descendía la presencia de Dios? Sobre el músico. Porque Dios ya había entregado a Saúl, hermano, a la inmundicia. Ahora, pero usted sabe, hermano, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Bueno, entonces, amén. Hermano, el espíritu inmundo no resistía la presencia de Dios, se tenía que ir. Y le daba paz, tranquilidad. Nomás, hermano, se iba David y se iba. ¿Qué? David se iba y se iba a la presencia, porque la presencia no estaba con aquel, estaba con él. Se iba a la presencia iba sobre David. Y entonces aquel entraba otra vez en la turbación y tenía que volverlo a llamar. Hermano, el cántico trae liberación. ¿Lo practica? Qué bueno. Entonces, ¿están todos listos para subir como músicos? Ay, ¿qué pasó? Pues ya van como el tractor ahí a cuestas, con dificultad. Hermano, interesante. ¿Qué otro caso ha habido en la Biblia, hermano, donde Dios inmediatamente ha actuado con juicio? ¿Se acuerdan de aquellos hijos de aquel sacerdote? ¿Cómo se llamaba? Sí, sí. Bueno, me dieron como 6 y solo eran 2. 2 hijos nomás. Sigan practicando hebreo, pues. Sigan practicando. Yo traigo para este domingo un mensaje en hebreo. El título es en hebreo. El título es en hebreo, el mensaje. Van a aprender hebreo este domingo. Amén. Bien, interesante, hermano. Terminamos acá. Llegamos hasta acá. La palabra de Dios, hermano, nos enseñó, hermanos, que el tener una mente reprobada, el tener, hermano, el estar en la inmundicia, hermanos, es producto de que en el tiempo pasado voluntariamente le dijimos no al Señor. Y eso, hermano, acarrió en la persona, hermanos, que la inmundicia se fuera pegando, a manera de que al final, cuando la persona quiere ser libre, hermanos, no puede. Ya no puede. ¿Cuántos hijos de padres cristianos, y es lo más común que hay en las iglesias, se pierden en la droga, en las pandillas, en el licor,
en la inmundicia. Fíjese, conocieron a Dios desde pequeños. Y muchos de ellos nacieron con nombres bíblicos que les pusieron. Pero voluntariamente, en la oportunidad que tenían para decirle sí al Señor, le dijeron no. Hoy en día, hoy en día, ¿cómo están? Están hundidos en el pecado. El Señor los puede liberar, el Señor los puede rescatar, pero hay un problema que hay que resolver. Cuando ellos voluntariamente le dijeron no al Señor. Ese detalle, ese problema, en esa fecha, en ese día, si no se resuelve, no podrán salir ya más de ahí. Podrán estar en una iglesia, cantar, aplaudir, cerrar los ojos, dar ofrenda, hermano, y venir de vez en cuando. Pero por haberle negado y por haberlo hecho voluntariamente, hermanos, el justo juicio de Dios se manifiesta en esas personas. Y no es necesario que lleguemos a Apocalipsis, hermano, a la trompeta y decir, bueno, estos son los que no entendieron. No, también en las iglesias, hermano, hay muchos que están en la misma condición. Pero la gente no quiere comprender que su falta Dios la ha tomado como algo en serio. Por eso es que entonces, hermano, el libro de Romanos capítulo 1 nos revela, hermanos, claramente que eso tiene, hermanos, una razón porque ellos están en esa misma situación. Hay un proverbio que dice: a la caída, ¿qué le precede? No, ¿qué le antecede? Bueno, no aclaré, ¿verdad? No aclaré. Cuando alguien resbala. Sí, exacto. Estoy hablando en un sentido espiritual. Antes que la persona resbala en la fe. La soberbia, ahí está, muy bien, gracias. La soberbia es lo primero que aparece antes que la persona resbala de la fe. La soberbia. ¿Cuál fue el pecado de Satanás en los cielos? ¿Cuál fue el primer pecado de Satanás en los cielos? La soberbia. La soberbia. Dios dijo, esto se hace así. Y Satanás dijo, no, se hace de esta manera. La soberbia. La soberbia. La soberbia es, hermano, un pecado terrible, insoportable en el reino de los cielos. Dios no trabaja con los soberbios, trabaja con los humildes. Porque el humilde dice, sí, así lo voy a hacer como usted dice. Pero el soberbio dice, no es así, se es así, y de esta otra manera funciona. Y hay dos versos en Proverbios que el otro dice exactamente lo mismo. Antes del quebrantamiento viene la altivez de espíritu. Yo diría, el que se considera que es la última Coca-Cola del desierto, tenga mucho cuidado. Porque la mano de Dios estará contigo para humillarte, como lo hizo, y ahí voy a ocupar a don Nabucodonosor. Tienes talento, tienes cualidad, tienes mucho en tus manos, tienes que reconocer que viene de Dios y tienes que reconocer que no es para ti, para tu orgullo, para tu vanidad, es para disposición del pueblo de Dios, para que lo ministres para el pueblo, para que lo des para el que no lo tiene.
cuando dice yo soy el único, yo soy el mejor, nadie se iguala como yo. Ten mucho cuidado porque tus días están ya contados. Pronto estás arriba, pronto estarás abajo, sin la cobertura de la mano de Dios. Cuando el necio le dice al Señor, no, es porque hay altivez de espíritu, es porque hay orgullo, es porque entonces nosotros estamos diciendo, yo puedo hacer las cosas mejor que el que está allá. Tenga mucho cuidado. Dios puede poner, hermano, en una iglesia a un pastor que no sepa hablar. Sí, Dios puede poner, hermano, en una iglesia a un pastor que sea ciego, literalmente en sus ojos. Dios puede poner, hermano, en una iglesia a un pastor, hermano, que no pueda caminar y tenga que llevarlo uno en silla de ruedas. Dios puede poner, hermano, en una iglesia, hermano, a un pastor, hermano, que tenga dificultad para leer, que no sepa leer. Y esa es una tremenda prueba para el pueblo, hermano. Porque el que sabe leer, el que ha estudiado, el que entiende las cosas, el que camina, el que mira, el que oye, hermano, puede decir en un 2x3, yo puedo hacer las cosas mejor que el que está ahí, porque mis ojos ven, mis oídos oyen, yo puedo levantarme, caminar, yo puedo ser mejor que el que está ahí. Pero si a Dios le place poner al otro, ¿qué de tú? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando Juan y Pedro discutían y uno le dijo, Señor, ¿y qué de este? Y el Señor le dijo, ¿y qué te importa? Bueno, en nuestras palabras, le dijo literalmente, ¿qué te importa? Si yo quiero que este quede hasta que yo venga, no va a morir nunca. ¿Y qué? Se quedó callado. El corazón humilde, el corazón sencillo, hermano. Es mejor, hermano. Es mejor, dice la Biblia. Es mejor. ¿Qué dice la Biblia? No, tristeza, no, tristeza. Estamos con gozo y alegría. No, es mejor, dice la Biblia. Vamos, hay un verso en el libro de Proverbios. Es mejor a eso. Es mejor a lo que estamos hablando. Es mejor, Edgar. Es mejor, a ver, es mejor humillar el espíritu con los humildes. Y luego, ¿qué dice? Vamos. Y se ganó el plato de comida para toda su familia este domingo. Es mejor humillar el espíritu con los humildes que, ¿qué dice después? No, lo perdió. Que repartir despojos con los soberbios. Es mejor, hermano, ¿dónde va a ser el culto? En mi casa. ¿Y qué bar? Miren, no te, agua con galletas. Pues está bien, pues vamos a hacer el culto. Es mejor estar así que ir a otra casa, hermano, y decir, ¿y qué hay en tu casa? En mi casa hay arroz, hay pollo, hay carne, hay pan, hay gaseosa, soda, hay vino, jugo, bla, 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 bla. Es mejor, hermano, estar con los humildes que repartir despojos con los soberbios. 1000 veces. Pero no se aproveche, no de galleta con agua. No abuse, no abuse, ya los conozco, pero no abuse, de carnita y arroz de vez en cuando. Hoy sí, hemos terminado. Camarones, sí, no, macarrones, camarones. Bien, hermanos, hemos finalizado y hemos comprendido que cuando alguien está que quiere y que no puede, veamos qué ataduras han trabajado esa persona. ¿Qué momento la persona se negó al Señor? Y que se arrepienta para que el Señor tenga misericordia de él. ¿Qué dice Santiago? Santiago en el último capítulo. Creo que Santiago dice por ahí que si uno lo hace
reaccionar de su error, multitud de pecados serán cubiertos en esa persona. ¿Se recuerdan? Si alguien está enfermo, llame a los ancianos para que oren, lo unjan con aceite, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. ¿Se acuerdan de esa parte? Hay una posibilidad de que Dios lo puede restaurar, ¿verdad? Nosotros prediquemos la palabra, hablemos del amor de Dios, y que sabemos que esa persona se reconcilie y venga a los caminos de, y el Señor lo liberte. No lo sabemos, pero hermanos, la palabra de Dios es fiel y verdadera. No tentemos al Señor, no juguemos con su espíritu, seamos humildes. Y si el Señor nos dice algo y le queremos decir no, mejor quedémonos callados y digamos, Señor, ten misericordia, ayúdame. Ayúdame, porque no quiero quedarme y ser lanzado al infierno. Quiero estar en la gloria, morando contigo por toda la eternidad. Y Dios será misericordioso. Recuerde que el justo cae 7 veces y las mismas veces se levanta. El justo, no el perverso. El justo, Dios lo levanta y lo restaura. Y dice, y aunque sea torpe y no entienda, no se saldrá del camino de la senda de vida que Dios le ha trazado. Eso es cuando somos guiados por su Espíritu Santo. Y hermanos, amén y amén. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Ayúdanos, enséñanos, Señor amado, a que en nuestro corazón no haya perversidad, no haya, Señor amado, orgullo, vanidad, soberbia, sino que más bien, Señor amado, seamos nosotros, Señor amado, dispuestos para que cuando tú nos hables, nuestra palabra sea amén, nuestra palabra sea, Señor, sí, Señor amado, ten misericordia. Dios mío, que aunque nosotros seamos, Señor amado, seamos difíciles, veamos con dificultad, Señor amado, nosotros podamos confiar en que tú, Señor amado, el que comenzaste la buena obra en cada uno de nosotros, la perfeccionarás en el día de Jesucristo. Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, permite que tu palabra, Señor amado, quede en nosotros sembrada, no como en el corazón del necio, para discutir, para argumentar, para contradecir, para rebelarse, para, Señor amado, llenarse de soberbia, sino que más bien quede implantada, Señor, en un corazón humilde, sencillo, para atesorarla y guardarla, Señor amado. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, a ti te damos la gloria y la honra desde ahora y por siempre. Amén, Señor, y amén.